¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio del comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. La necedad y la soberbia son los ingredientes perfectos para que las cosas se puedan poner peor de lo que ya están. El gran McGrath. En días recientes, el INEGI dio a conocer dos datos que han sido motivo de mucha discusión. No por el dato en sí, sino por la forma en la que podemos interpretarlos. En específico, me refiero a la inflación correspondiente a la primera quincena del mes de abril del presente año y el valor del indicador global de la economía económica, el IGAE, para el mes de febrero del 2022. De acuerdo con la información que dio a conocer el instituto, la inflación general anual se coloca en un nivel de 7.72%, lo que significa una variación del 0.16% respecto de la segunda quincena del mes de marzo y de 1.67 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. El IGAE del mes de febrero no presentó variación a tasa mensual, es decir, la actividad económica no creció, resultado de una caída del 3.8% en las actividades primarias y 1% en las secundarias, mientras que las actividades terciarias crecieron 0.6%. Si vemos este indicador en el comparativo anual, hubo un avance del 2.7% real en términos reales. Al interior de la estructura del indicador se reporta un crecimiento en las actividades terciarias de 2.8%, las secundarias crecieron 2.5% y hubo una caída en las actividades primarias del 2.4%. Toda esta información en realidad podría parecernos poco relevante si la comparamos con otros momentos donde al parecer las condiciones económicas eran mucho más complicadas. Por ejemplo, la crisis financiera del 2009 o tal vez la caída del PIB en 2020 que alcanzó el menos 8.5% o, por qué no decirlo, el mes de enero del año 2001 cuando se registró la tasa inflacionaria más alta en lo que va del siglo con un nivel del 8.11%. ¿Por qué entonces todos estos datos son importantes? La respuesta tiene que ver con un escenario que a ningún economista nos agrada. La interacción temporal de dos grandes problemas, alta inflación y estancamiento económico, o como se le conoce coloquialmente, estanflación. Siempre sostuve que este escenario sería complicado de alcanzar, mas no imposible, sobre todo porque al cierre del año pasado, prácticamente pues ya nos encontrábamos en un proceso de reajuste de las cadenas de suministro y una reapertura gradual de la economía a nivel internacional, con sus asegúnes obviamente en el sector o desde el punto de vista interno. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado un gran escenario que se vuelve muy complicado. Si bien es cierto, la zona afectada se encuentra focalizada literalmente en Europa del Este, sus consecuencias afectan a nivel internacional y se sienten en los diferentes países, sobre todo cuando estamos hablando de los precios de los energéticos y más aún si esos precios los llevamos a mercados emergentes, como es el caso mexicano. Al ser la energía un insumo básico del proceso productivo, su impacto se ve reflejado de manera directa al interior de todas las economías a través de presiones inflacionarias, es decir, suben los costos de producción. Asimismo, otro factor que debemos de considerar es un nuevo cierre en algunas regiones de China por cuestiones relacionadas todavía con la pandemia, lo cual ha frenado en un momento dado las cadenas de suministro. Ambas situaciones, el conflicto armado y los confinamientos en China, son eventos externos que en realidad no nos deja ningún margen de maniobra porque nosotros no tenemos algún control sobre esto. Pero lo que sí tenemos control es desde el punto de vista interno, en donde hay un gran problema y ese problema es la falta de una política económica que permita potencializar la base productiva del país. Todo esto a través de la captación de inversión y de esa manera poder reactivar el proceso productivo, aunque para lograrlo se requiere de un marco jurídico que brinde confianza, que en buen cristiano significa implantar un verdadero Estado de Derecho que le genere certeza a los dueños de capital. Si continúan aquellos que gobiernan con ocurrencias y buscando que sea el Estado el que dicte el rumbo económico, lo único que van a provocar es justamente lo contrario, que se genere incertidumbre y los capitales salgan. Finalmente, hay que destacar que para realmente hablar de un proceso de estanflación, aún falta un ingrediente, altas tasas de desempleo, lo que significa que aún podemos tener un breve lapso de tiempo para poder
evitar el peor de los escenarios posibles económicamente hablando. Es importante entonces que exista una coordinación entre la política fiscal y la monetaria, pero sobre todo hay que dejar de lado el paternalismo con el cual se ha estado manejando la economía. Por primera vez necesitamos que los otros datos y la realidad sean los mismos. De lo contrario, los próximos años serán sumamente complicados.